llegó la hora. Gracias. Este tema de emergencias no nos gusta tratarlo porque siempre pensamos que todo tiene que ser muy bonito. Planeamos y hacemos hasta una inversión importante, pero no tomamos en cuenta qué nos puede pasar a nivel dental. Bueno, desafortunadamente el tema de emergencias suele ser muy concurrente, más de lo que nos imaginamos, y muchas de estas condiciones se agravan en estas épocas. Entonces, yo siempre trato de hablarle al paciente que no deje para mañana lo que necesita hacer hoy. Muchos de los dolores, de los procesos inflamatorios, infecciosos o pequeños detalles que no le hemos dado tanta importancia suelen aflorar en estos momentos. La mayoría pues, de profesionales pues, estamos ya casi a las puertas de las muy merecidas vacaciones. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos decirle al paciente que hágalo lo más pronto posible. ¿Cuáles son esas situaciones frecuentes? Porque sabemos que hay algunas que son muy particulares, pero que uno dice, ¿pero por qué estos siempre coinciden? ¿Cuáles son esos casos? Bueno, resulta que la mayor consulta de emergencias es por un dolor causado por una caries profunda. Okay. Recordar que el avance de la caries es silencioso. Cuando él ya comienza a llegar a niveles de la pulpa, o sea, del nervio, ya el dolor es muy intenso. Entonces el paciente entra en desesperación. Normalmente cuando está ese dolor no hay un tema de pastillas, no hay un tema de una inyección, no. La única medicina es ir al dentista para que él le resuelva. Esa es una. Otra es cuando un paciente llegó a la consulta anterior y llegó con una postemita, como dicen, que es este puntito amarillo, blanco, que está encima de un diente. Le recetamos el antibiótico, le decimos que tiene que volver a la consulta y el paciente, ¿qué pasa? Como ya se sintió bien por el efecto del antibiótico, da tiempo y resulta que para estas épocas ya viene con la cara inflamada y con un proceso infeccioso mucho más grande. Desafortunadamente esta condición hace que el paciente esté con dolor, esté con malestar general, que no quiera comer nada, que no quiera ni siquiera participar en estas actividades a raíz de esta condición infecciosa e inflamatoria. Qué difícil, doctora, porque, a ver, si hablamos del tema de caries, se pudo prevenir. Se pudo prevenir. ¿Y qué podría ser también, digamos, el elemento descuido o el elemento confianza o extra confianza de lo que está pasando? Pues es una mezcla de muchos factores. Hay un tema, pues sí, de descuido, hay otros que hasta cierto punto es un tema económico, pero es un tema también de priorizar. También pues sabemos que hay un tema de que genera miedo, pero yo creo que es mejor enfrentar esa condición y darle resolver la situación. Muchos de los pacientes por esperar, por dejar de lado situaciones y no van a la consulta dental y es en este momento donde la situación se vuelve más grave. Entonces es como el acúmulo de muchas cosas que en X momento va a aflorar y suele aflorar mucho en estas épocas. Es un tema como quizás de higiene bucal, que descuidamos. Pues sí, también la caries, recordar que desafortunadamente la colección bacteriana, todas estas bacterias lo que van a producir son ácidos que van a ir desmineralizando, ir afectando la capa de esmalte y luego va a ir dándose una cavitación, un huequito. Cuando esto se da, no hay dolor. Por eso siempre se le recomienda al paciente, y esto es de insistir, por lo menos ir al dentista 2 veces al año, para ver si en algún momento esta lesión se da, poder darle resolución o resolver esta condición. Normalmente cuando la caries está en esmalte es muy fácil de eliminarla, no hay dolor y es un tratamiento muy rápido. Pero si dejamos que esto evolucione y llega al nervio, desafortunadamente ya venimos con tratamientos un poco más invasivos, no tanto el tema del dolor, porque muchos de los tratamientos ahora se manejan con muchas condiciones que va a ser manejar en una situación, pues bajar el nivel de estrés y el tema de dolor va a bajar mucho, pero no lleguemos a esos momentos. Que de hecho cuando está en el esmalte no se siente. No se siente. Ni tampoco uno podría verlo si está echándole un ojito al diente. Pues no, al ojo clínico de las personas no, al ojo clínico del odontólogo, nosotros que tenemos ya entrenados nuestros ojos y nuestras herramientas de ayuda como son las radiografías, ahí sí nos damos cuenta que la caries está en esmalte. ¿Cuándo comenzamos a tener un poquito de molestia? Cuando él está en dentina, ya en la segunda capa del nervio. Entonces ahí la segunda capa del diente. Cuando nosotros comenzamos a ver un pequeño huequito o cuando comenzamos a sentir que tomamos algo frío, caliente y nos genera un dolor, claro, aquí hay un diagnóstico diferencial.
saber si es sensibilidad Ajá. o es un tema de caries dental. Doctora, y este tema, por ejemplo, que en Navidad y en todas estas actividades que tenemos, sube el dulce, sube el azúcar, suben los postres, sube un montón de cosas que nos afectarían aún más al tema de las caries. Resulta que la comida favorita de las bacterias son los azúcares. Entonces, como son dietas altas en azúcar, entonces es una condición que va a estar con la pancita llena de esas bacterias y resulta que esos ácidos, que son los desechos de las bacterias, van a estar mucho más presentes en nuestra boca, afectando obviamente las encías, los dientes, todos los tejidos que circundan al diente. También hay un tema que ahora en esta temporada uno no está tomando en consideración y es que puede haber también una fractura dental. ¿Qué la provoca para entender también este tema de las fracturas? Bueno, un diente debilitado por caries está muy susceptible a fracturas. También pacientes bruxistas que están muy tensos, de hecho, ayer estuvimos con una paciente que estaba con un dolor muy fuerte porque es una apretadora de esas fuertes, ¿verdad? No utiliza el protector bucal y resulta que una molar importante por estar apretando la fracturó. Entonces, eso es un detalle. El paciente bruxista sabe que tiene que dormir con un guarda oclusal, con un protector, porque puede fracturar sus dientes. También hay pacientes que tienen ciertos dientes débiles y tienden a comer cosas duras. Me he dado cuenta que hay pacientes que con los pejibayes abren. Sí, que agarraron la semilla. Sí, agarraron la semilla. O lo hacen a propósito. Es decir, a veces hay pacientes que tienen ciertos... Tienen el coquito. Sí, que viene adentro. Sí. O que agarran unos confites muy duros. Ajá. El diente está apto para una masticación fuerte, pero no para una sobrefuerza. ¿Y qué decirte los chicharrones de concha? Ay, pues sí, no son, si usted no tiene sus dientes bien, no es un buen alimento. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Muchos de los pacientes fracturan sus dientes. Y hay una nota vacilona, porque cuando el paciente llega a la consulta y dice, doctora, estaba comiendo el pancito dulce suavecito. Resulta que no es el pancito dulce suavecito que fracturó el diente, sino que ya el proceso venía desde antes, ¿verdad? Claro. Era una caries profunda, era un diente que ya tenía un crack. Como yo le digo al paciente que los cracks son como cuando un parabrisas le cae una piedra y genera una línea de fractura. No se fractura en ese momento, pero luego con un impacto se puede fracturar. Eso pasa exactamente con el diente. ¿Y cuándo pasa? Cuando se come el pancito suavecito. Y resulta que es por otra serie de eventos anteriores a eso que generó la fractura y ya comiendo el pancito, él entró en la fractura máxima en ese momento. Claro, ¿verdad? y que en algún momento hablábamos de los adultos mayores también, que están muy propensos a estas situaciones. Sí, el diente del adulto mayor sabemos que es un diente que ya tiene un desgaste fisiológico, obviamente por los años. No deja de ser un diente fuerte, pero también hay adultos mayores que por la pérdida de dientes han hecho que muchos de sus dientes que están en este momento están sobrecargados. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tenemos muelitas, ellos van a comer más con los dientes de adelante. Entonces son dientes que están llevando mayor trabajo, mayor fuerza y esto puede también causar fracturas. Y también hábitos que ellos muchas veces tienen de morder ciertas cosas, de abrir botellas. Conozco el caso de personas que abren las botellas de cerveza con los dientes. Ah, no, pero eso ya es nivel... Sí. nivel alto, ¿verdad? Alto, ¿verdad? Por no decir otras cosas, pero sí, son condiciones que he escuchado, abrir botellas, abrir cosas que definitivamente es más fácil coger una tijera. Que en esos casos, doctora, sería, vamos a ver, pasamos de lo accidental ya a lo que pudimos haber evitado, digamos, sí, ya un tema ya casi que nosotros lo provocamos. Sí, desafortunadamente muchas veces hay esas condiciones. Otra que suele suceder mucho, pues en la fiesta nos tomamos un poquito las cervecitas y por un descuido con una botella, no es el primero que ha llegado a consulta dental por fractura, por un trauma, sí, por un trauma de una botella. Hágase ver rápido, esos golpes pueden poner en peligro sus dientes, no tanto de que se fracture, sino que pierde por completo ese diente. Eso es curioso, doctora. Entonces, no necesariamente el verlo como tal fracturado, sino que un golpe podría lesionarlo al punto de que el mismo diente pierda su nervio. Sí, ese trauma tan fuerte genera una inflamación muy grande que se llama una pulpitis, donde es irreversible y hay que hacer tratamiento de nervio. O muchas veces estos golpes tan fuertes pueden hacer que el hueso que está alrededor del diente se fracture, genere movilidad y muchas veces
se abulsione, se salga. Se caiga, como las típicas pesadillas, ¿verdad? Cuando se nos caen los dientes. Ujú. Doctora, ahora que hablamos de este periodo de vacaciones, que lo que buscamos todos es disfrutarlo y definitivamente pasarla bien, ¿qué ocurre cuando ya alguien empieza a sentir un dolor o de alguna manera todavía no ha pasado nada, pero que está una molestia? ¿Qué recomienda usted? ¿En qué caso sí es mejor acudir inmediatamente o poder decir, puedo esperarme a que abran la clínica, que regrese de vacaciones la doctora? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues cuando es un tema de dolor y cuando este dolor tiende a incrementar en la noche, sepa que está en presencia seguramente de un dolor por una caries o un dolor pulpar. ¿Por qué en la noche, doctora? ¿Por qué aumenta en la Resulta noche? que cuando estamos acostados, la presión sanguínea llega más fuerte a nuestra cabeza, entonces ahí es donde vamos a sentir el corazón. Y el paciente dice, doctora, siento el corazón aquí, y tiene toda la razón. Eso va a generar ese dolor tan grande. Entonces, en estos casos, pequeñas molestias, no las deje de lado. Una visita para saber qué es puede ser algo muy sencillo como un tema de sensibilidad, porque la sensibilidad puede darnos un dolor. Aquí sería bueno hablar un poco qué es sensibilidad y qué es dolor pulpar. Ajá. La sensibilidad se causa por tener contacto con algún estímulo, algo frío, algo caliente, algo dulce, algo ácido. Yo lo consumo y me pega ese jalón, eso es sensibilidad y se quitó. Pero el dolor pulpar puede estar también estimulado por estos, pero el dolor se mantiene, no se quita. Entonces me da ese jalón y queda y queda y queda y hasta el rato se quita. Ahí es uno de los diagnósticos diferenciales muy caseros para saber si lo que yo tengo es un dolor por sensibilidad o un dolor por el Doctora, nervio. qué buen punto eso que menciona, pero también me gustaría analizar algo que es como los temores que todos en algún momento tenemos. ¿Qué pasa cuando tenemos un golpe o ocurre algo accidental y se nos cae una pieza dental? ¿Se puede rescatar? Pues sí. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué recomendarías? Inmediatamente, bueno, aquí hay muchos temas, hay que cogerlo, tratar de cogerlo por la corona, no de la puntita de la raíz. Se suele pedir pues que lo deje en una solución, ya sea suero fisiológico o un poquito de leche, o si es a un niño, muchas veces hasta la mamá se lo pone en la boca y van inmediatamente a algún odontólogo que esté trabajando. Eso hace la diferencia y se puede lograr que ese diente que se abulsionó, que se salió de su huequito, se pueda volver a implantar. Bueno, doctora, para cerrar la entrevista, que ha sido muy provechosa y que todos hemos estado tomando nota, cuénteme una cosa, ¿cuáles serían para usted entonces los elementos que no podemos obviar antes de irnos a un paseo o antes de tener esos espacios ya lejos un poquito de la ciudad? Ok, si hay un tema de un huequito, una caries, inmediatamente vaya al odontólogo para que pueda irse tranquilo a su paseo. Si se va de viaje y va a tener que ir en un avión, las condiciones de las presiones aéreas de los aviones generan mucho más dolor. Si siente que su prótesis está fracturada o se mueve mucho, vaya por favor, porque a lo mejor se le va a fracturar. Inflamaciones de tejidos que normalmente no vemos en nuestra boca, no son normales en nuestra boca, eso es otro índice de que tiene que mejor ir a la consulta dental y evitar así un mal rato. Bueno, así es, que no se lleve sorpresas, tome todas las previsiones para que su tiempo de descanso sea muy provechoso. Igual para usted, doctora, que lo disfrute, que tenga una feliz Navidad con su familia. Igual, gracias. Y con esa gente especial que en este momento, pues hoy podemos compartir. Gracias. ¿Dónde me la contactan, doctora? Bueno, para que no se les agarre tarde, ¿verdad? Exacto, para que no les agarre tarde, al 2234-2945, al 7171-1114 y Odontosalud Costa Rica en las redes sociales. Excelente, ya lo sabe.